Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar del drama de mi vida, que es que he cumplido 30 años. El 6 de abril de 2022 cumplí 30 años. ¿Por qué? No, en realidad me da totalmente igual. O sea, ahora mismo me siento como atemporal, sin edad. Eso es lo que me pasa a mí ahora mismo. La cuestión de por qué quería hablaros de la esperanza de vida y lo de cumplir 30 años, aparte de porque me apetecía contaros mi vida, eso es lo más importante de todo esto. O sea, yo me quería desahogar, quería hacer este vídeo para desahogarme y he dicho, a ver, ¿cómo encajo en un canal de historia algo que yo quiero hacer para desahogarme? Pues algo les tengo que contar. Bueno, pues yo estaba pensando, a ver, muchas veces se escucha esto de no, es que la gente antes con 30 años eran viejecitos. Hijo, no juegues con el balón. Pero realmente esto es un mito, esto no es verdad. Es un mito, sí. Y te voy a explicar por qué es un mito esto que se suele decir tanto de que la gente con 30 años era anciana. Esto realmente no es así. Aunque bueno, sí que debo de ser un poco anciana. Cuando mi novio por mi cumpleaños me regaló 2 réplicas de etiquetas de momia. O sea, muy fuerte la verdad. Y me dice, y no puse tu nombre aunque ya lo tenía escrito y todo en griego porque sabía que te iba a dar mal rollo encontrar ya tu etiqueta de momia con tu nombre. Y yo, pues sí, me conoces muy bien. Nuestro amor durará para siempre. Bueno, no sé si para siempre, pero sí mucho tiempo. Y bueno, otra de las cosas que pasa ahora que he cumplido 30 es que mi útero, pues yo noto que mi útero está ahí en sus últimas. Me está diciendo, Alejandra, no nos queda mucho tiempo. Toma ya la decisión. Quedan 10 años buenos, Alejandra. ¡Decídete ya! Realmente no sé si haré uso de mi útero en ese sentido, no lo tengo claro todavía. Y bueno, después de este dramita, pues vamos a hablar de lo que venimos a hablar hoy aquí, que es de cumplir 30 y la esperanza de vida, pero sobre todo la esperanza de vida y por qué en los últimos 100 años hemos pasado a vivir pues más tiempo y mejor, sobre todo mejor. Y mocasines, saltarines con la piel de 2 mastines. Los cachorros para smoking van fete. Seguramente has escuchado 20.000 veces esta historia de que la gente antiguamente pues era anciana ya con 30 años y por eso pues las cosas se hacían antes. Y si tú has contado esto alguna vez o lo has escuchado alguna vez y te lo has creído, pues siento comunicarte que esto no es así, estabas equivocado y yo te voy a explicar por qué. Esto se entiende muy bien cuando hablamos de las pirámides de esperanza de vida. Y un ejemplo muy claro son las pirámides progresivas. En estas pirámides lo que nos están mostrando es que mucha gente moría joven. Esto no quiere decir que la gente no pudiese llegar biológicamente a edades más avanzadas, sino que había más gente que moría joven, pero biológicamente podían llegar a ser ancianos. Lo que pasa es que por cuestiones de infecciones, enfermedades, higiene, los niños que son muy vulnerables o gente joven, muertes en los partos, en fin, pues mucha gente no superaba esta edad. Por este motivo las pirámides de población cambian en nuestra época y vemos que mucha más gente llega a la tercera edad, incluso superan a la gente joven y niños, porque biológicamente se podía llegar a esta edad como especie, solo que no se daban las condiciones para que estas personas llegasen a la tercera edad. Seguramente estás pensando, bueno Alejandra, me has dicho que esto es un mito, pero en realidad es verdad, porque la gente no llegaba a ser anciana. Pues en parte tienes razón, y es que tradicionalmente cuando se dice esto de que las cosas se adelantaban porque la gente no llegaba, se suele asociar con que el ser humano no llega a la tercera edad porque no puede físicamente, biológicamente, cuando lo que sucede es que no llegaba porque no hay los avances médicos e higiénicos suficientes. Pero esto no quiere decir que no se pudiese. Poder se podía, pero el contexto no lo permitía, que es muy diferente. Pero entonces, ¿de dónde viene todo esto del aumento de la esperanza de vida? ¿Cómo es posible que hoy en día vivamos más? Bueno, pues yo te lo voy a explicar. Ahora, en lo que queda de vídeo, vamos a resolver por qué hemos aumentado nuestra longevidad. ¿Por qué yo ahora no soy considerada una anciana? Aunque muchos de mis amigos me estén felicitando y me digan que soy una anciana ya. No es verdad, no soy una anciana ya. Emotional damage. Toda esta aventura del aumento de la esperanza de vida
comienza a finales, mediados del siglo XIX, cuando se dan cuenta de que hay una mala salubridad, malas condiciones de vida entre los grupos obreros y tienen que hacer algo para solucionarlo. Pero es que además en esta época las ciudades se convierten en grandes núcleos de atracción de población, por lo que hay muchas personas que están emigrando del campo a la ciudad para encontrar trabajo, pues para trabajar en las fábricas, por ejemplo. Muchas de estas personas llegan a la ciudad y cuando llegan a la ciudad se encuentran unas malas condiciones de vida, unas malas condiciones higiénicas en general. Y las autoridades y los médicos se empiezan a dar cuenta de que tienen que establecer pues unas mejoras urbanas para que la gente viva mejor, en mejores condiciones y mejorar así el estado general de la ciudad. Para introducirnos en este tema voy a tomar como modelo el Madrid de finales del 19, para poneros ejemplos más claros y porque como cursé la asignatura de Historia de Madrid en la carrera os voy a poder contar mejor todo esto. Pero aunque hable de Madrid, esto es aplicable a muchas otras ciudades europeas que están siguiendo el mismo modelo. En torno a 1900 había muchos defensores de la creación de lo que se llamaba una ciudad moderna. Esta ciudad moderna era una ciudad ordenada, limpia y pensada para que creciese de una forma coherente con la vida. Durante muchos siglos las ciudades habían crecido de una forma desordenada, dentro de los muros de la ciudad o fuera de estos, en los arrabales, por lo que los estados no se habían preocupado de organizar la ciudad a nivel urbanístico, sino que los edificios se iban construyendo como se podía. Un ejemplo de ciudad moderna que se construye en esta época es Viena, que lleva a cabo una edificación bastante organizada en la Ringstraße. En Madrid, por ejemplo, una de las primeras zonas que encontramos una planificación urbana muy organizada, con calles anchas y una planimetría bastante cuadriculada, es la zona que empieza delante del Museo Arqueológico, la zona de Recoletos y el inicio del barrio de Salamanca, que por cierto hoy en día es súper caro vivir ahí. Otro ejemplo de estas reformas que se introdujeron en la ciudad fue la construcción de Gran Vía, que pretendía mejorar las comunicaciones de la ciudad y hacer una gran avenida al estilo europeo. Pero creo que sobre Gran Vía os podría hablar bastante porque es muy interesante su construcción, así que déjame abajo en comentarios si te interesa que haga un vídeo solo sobre Gran Vía. Pero no solo se mejora pues la parte estética y organizativa de la ciudad, que es como más visual, ¿no? O sea, no solo se mejora esta parte, sino que también pues se introducen otras mejoras como es la mejora del sistema de alcantarillado y un buen sistema de potabilización de agua que llegaba a la ciudad. Y ya no solo por parte del ayuntamiento, que se encargaba de dotar de infraestructuras, pues de un buen sistema de desagüe de agua y de canalización de agua potable, sino también por parte de los edificios que debían de estar adaptados para llevar agua limpia a las casas y ofrecer un buen sistema de desagües. Es decir, que hay una mejora de las infraestructuras tanto públicas como privadas. Por lo tanto, no solo se preocuparon de mejorar la planificación urbana, también de mejorar las condiciones dentro de las casas. Entre otras cosas porque había muchas enfermedades, como era por ejemplo la tuberculosis, que los médicos higienistas asociaban a las malas condiciones de vida en las casas. Con todo esto lo que se pretendía era implantar un sistema de prevención de enfermedades. El hacinamiento y las enfermedades provocadas por la mala calidad de vida dentro de las casas aumentaban la mortalidad. Un ejemplo de casa higiénica era el proyecto de la ciudad lineal ideado por Arturo Soria, que pretendía ofrecer casas con jardín, con una buena ventilación, con espacio para las personas sin hacinamiento. Pero esto no acaba aquí. No es simplemente que la esperanza de vida aumentase por la introducción del higienismo. También hay un factor clave que se va haciendo más extensivo a lo largo del siglo XX y es el fin del trabajo infantil. Hasta hace más bien poco las condiciones laborales de la mayor parte de la población provocaban que muchos niños tuviesen que trabajar desde una edad temprana y la familia no pudiese costear el que el niño atendiese al colegio. La escolarización obligatoria hasta los 16 años ha favorecido que muchos de los niños lleguen hasta la edad adulta. Y bueno, también hay que tener en cuenta que antiguamente pues no se tenía el concepto que tenemos hoy en día de cuidado y de protección de la infancia, del cuidado de los niños y las niñas. Un ejemplo de esto lo encontramos, por ejemplo, en la exposición que hay ahora en el Museo Sorolla sobre la infancia, donde si nos fijamos encontramos muchos cuadros donde hay niños que están cuidando de otros niños, el hermano mayor, que en realidad no es tan mayor, o la hermana mayor está cuidando del hermano pequeño, de la hermana pequeña,
y eso hoy en día pues es inconcebible. Lamentablemente el trabajo infantil es algo que sigue sucediendo hoy en día en muchos países y que al menos yo espero que se acabe lo antes posible. En cualquier caso, la escolarización no solo ayudó a que los niños tuviesen unas mejores condiciones de vida y se alejasen del trabajo infantil, sino que también propició que accediesen a unos mejores trabajos porque sabían leer, escribir, hacer cuentas, y todo esto también influye en el aumento de la esperanza de vida. Y por último, para no liarme más con este tema y dejar de daros la turra, hay otro factor decisivo a la hora de entender el aumento de la esperanza de vida en el siglo XX, pero sobre todo en el siglo XXI, y es las mejoras de las condiciones laborales. Si no hubiésemos conquistado todos estos derechos laborales, como es por ejemplo la mejora de la vida en las fábricas, unas leyes que nos protegen a los trabajadores, además de la tecnología que nos ayuda en muchas ocasiones a desarrollar mejor nuestro trabajo. En fin, gracias a un montón de mejoras laborales, a día de hoy no llegaríamos a vivir tanto. En definitiva, ¿por qué hemos llegado a vivir tanto? Porque hay una mejora en las condiciones higiénicas, ya no solo en las casas, sino fuera de ellas también, que es muy importante, porque estudiamos, ya sabemos leer, podemos acceder a mejores trabajos, porque ha habido mejoras legales también que nos han protegido y han permitido que vivamos más. También hay que darle las gracias a las leyes que se han creado y también a los sistemas democráticos que nos protegen en muchas ocasiones. La mejora de infraestructuras y, en fin, un montón de elementos que hay a nuestro alrededor hoy en día, un montón de recursos que nos permiten vivir más. Pero esto no significa que nuestros antepasados no pudiesen llegar a vivir más, sino simplemente que su contexto pues no se lo permitía, pues porque entre otras cosas no había infraestructuras, no había penicilina, no había pues un montón de cosas que tenemos hoy en día. Por eso cuando alguien dice ay, me encantaría vivir en otra época, pues sinceramente a mí no me gustaría, la verdad sea dicha. O sea, me encantaría ver por un agujerito cómo vivían en otras épocas, pero esto de vivir en otra época, o sea, ni de broma, o sea, porque actualmente tenemos un montón de herramientas que nos permiten vivir más y yo lo agradezco muchísimo, la verdad. Aparte, aunque queda mucho por mejorar en este sentido, sinceramente creo que es mucho mejor haber nacido mujer en el siglo XXI que en el siglo X o en cualquier otro siglo. Yo me quedo en el siglo XXI. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete y nos vemos pronto en otro vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!